Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Qué día más noticioso. Isel Martínez, nuestra productora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En la última hora, muy buenas tardes, Randall, muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue a esta hora. Nos pusieron a correr en la última parte de la segunda emisión de noticias hoy. Vea las tres informaciones de última hora. Sala cuarta le dice al presidente Solís, usted no podía levantar el veto de la presidenta Chinchilla, ni en el caso de la reforma procesal laboral, ni en el caso de la calle 13, pero evidentemente, digamos, la que tiene repercusión nacional es el tema de la reforma procesal laboral. La entierra la sala cuarta con una votación muy cerrada de 4-3, sí, cerradísima, pero bueno, los magistrados 4, doña Nancy Hernández, Ernesto Ginesta, don Fernando Salazar y Paul Rueda le dicen a el presidente Solís, es inconstitucional, usted no puede levantar un veto de constitucionalidad, el de conveniencia, que es otro tema diferente, sí lo puede levantar, dicen los magistrados, pero este en particular no, así se entierra la reforma procesal laboral, ese es uno. Y la otra información de última hora, José Daniel Gil Trejos ha sido extraditado a México por parte del gobierno de Nicaragua. No sé si él preferiría estar en una prisión mexicana que en una nicaragüense. Lo cierto es que Nicaragua no le dio audiencia a él para referirse a su proceso de extradición. Esto es una clarísima violación al derecho internacional y a los derechos humanos, porque cuando usted lo detiene en otro país y lo van a extraditar a un tercer país, lo mínimo que le preguntan es usted qué piensa de su extradición, tiene argumentos para defenderse. Nadie le preguntó nada a José Daniel Gil Trejos. Y la tercera información es que los porteadores anuncian hoy, los C-Taxis, sí, son porteadores. Los porteadores le dicen al país hoy que a partir del lunes bloquearán y harán manifestaciones en las calles. Y también la ARECEP acaba de aprobar un alza de 15 colones para el primer kilómetro de taxi y 20 para el servicio de aeropuerto. Y otra información más, la inflación hoy llegó a un mínimo histórico. El interanual por primera vez en la historia, tiene una deflación de 0.35 en el interanual de agosto del 2014 a julio del 2015, menos 0.35%. En el acumulado en los primeros 7 meses del año es de 0.32 y en julio fue de 0.43 negativo. Así es que, bueno, es la primera vez en 35 años que ocurre esto, nada 39, más y nada menos. De hecho, desde que se tienen registros. Es muy interesante eso, porque ahora sí, cuando se empezaron a presentar estas inflaciones negativas o estas variaciones en el índice de precios al consumidor, porque no es inflación, más bien es deflación, en un momento a uno de los economistas que normalmente siempre le preguntamos sobre este tipo de temas, sobre la variación del IPC que se presenta por parte del INE todos los meses, en un principio él decía, bueno, todavía no podemos decir que estamos ante conductas deflacionarias, pero hoy dijo que sí. Sí, ya porque es la primera vez que hay un año en inflación negativa. Alberto Franco nos dijo que sí, efectivamente, pero bueno, esos son los temas. Hoy tenemos un programa muy interesante y yo quiero agradecerle y presentar a nuestro invitado de esta tarde, don Otón Solís. Don Otón, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes a usted y a los oyentes y las oyentes. Un privilegio estar con ustedes. Gracias, don Otón. ¿Vio que había más noticias? Sí, una combinación de noticias que impactan en el país, unas nos preocupan, como la amenaza de los porteadores, sí, pero creo que las autoridades se les van a plantar. Don Luis Guillermo ha sido claro y creo que él tiene el ánimo de no permitir que se abuse. Cuando él está tomando una decisión, me parece que le obliga al derecho y que es razonable. No puede ser que se imite, digamos, esa práctica que cuando la ley y las normas, o cuando se pierde, entonces se utilizan herramientas para impedir que se pongan en práctica las decisiones. Ocurrió en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? También cuando
ante la posibilidad de perder en una votación, entonces se impide que se vote, sí, claro. usando trucos reglamentarios. Aquí es ante la imposibilidad, el deseo de que no se aplique una ley, pues acudir a esas herramientas. Y sí, todo lo que usted dice es interesante, yo estoy a sus órdenes. El tema de la deflación y es importante analizarlo. Todos queremos inflaciones bajas y le tenemos miedo a las inflaciones altas, pero la caída de precios tiene otras consecuencias. Una típica es que los inversionistas posponen inversiones esperando que caigan más los precios aún. Cuando se entra en esa espiral, se tiende a tener consecuencias reales en la producción, porque la gente dice, mejor no gasto ahora para ver si bajan más los precios y gasto después. Y cuando se trata de inversiones, entonces más bien se le mete recesión a la economía. Entonces, como se aplica aquello de que, ¿verdad? Ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo nombre. Es decir, el tema de la macroeconomía no es para extremos. Claro, y además refleja, creo, porque yo no soy economista, pero creo que refleja una poca actividad económica, un poco crecimiento económico además. Sí, o sea, tenemos una tasa de desempleo del más del 10%, eso en parte explica que no hayan presiones inflacionarias, pero creo que lo que más refleja es el comportamiento del tipo de cambio. El tipo de cambio es estable. Del primer semestre del año pasado a se ha revalorizado el colón, estuvo por 560, ahora anda en promedio por 535, y en una economía tan abierta el tipo de cambio tiene mucho impacto en los precios, y entre más fuerte sea el colón, menos tienden a crecer los precios y viceversa. Entonces, cuando la razón para que el tipo de cambio sea fuerte es la correcta, entonces debemos alegrarnos, pero yo no estoy seguro que sea la correcta. Es decir, cuando lo que ocurre es que la economía es muy competitiva y exporta mucho más de lo que importa, de tal manera que hay una sobreoferta de dólares por la ruta de lo que llamamos la cuenta corriente, es decir, la competitividad real del país, entonces pues uno no se preocupa mucho que se revalorice la moneda, aunque hay muchos países con enormes superávits que no permiten que se revalorice la moneda para mantener la competitividad de su economía. Típico caso de China hoy en día, pero Japón y la mayoría de los países. ¿Cuándo no es por eso? Cuando, a pesar de tener un déficit como el que tenemos nosotros en el comercio exterior, lo que refleja que no estamos compitiendo bien, el tipo de cambio se revaloriza, tiende a acentuar el problema del déficit comercial, porque se abaratan las exportaciones se abaratan las importaciones y también las exportaciones. Entonces hay menos exportaciones y hay más importaciones, y eso agrava el problema del comercio exterior y de la competitividad real. Y el caso de Costa Rica no es porque nosotros tengamos mucha oferta de dólares debido a que exportamos mucho más de lo que importamos. Reitero, tenemos un déficit feíto, es por otras razones que podemos hablar, pero usted dirá si es un tema que interese, pero no es por razones que nos hagan sentir muy orgullosos. No, Tom, este tema del veto, de la decisión de la Sala Constitucional, yo tengo la impresión de que fue una apuesta muy alta, era una apuesta con probabilidades muy, muy bajas, levantar el veto a la reforma procesal laboral para cumplirle claramente a los sindicatos y al Frente Amplio un compromiso de gobierno. Digo que era una propuesta con probabilidades muy bajas porque mucha gente les advirtió que lo que estaban haciendo era inconstitucional, aún así se mantuvo el criterio, y hoy la Sala Constitucional le dice al presidente, efectivamente usted no podía levantar ese veto. ¿Qué le parece ese tema? Bueno, hay dos temas aquí, el de fondo, las consecuencias de que se hubiese levantado el veto y de que ahora ya no se pueda levantar el veto, y el tema constitucional. Del primero, a mí me parece bien. Yo creo que no estamos en el país para ampliar las posibilidades de huelga, y que en servicios esenciales no deben haber huelgas. Si de veras vamos a entrarle al tema fiscal, vamos a tener que entrarle a algunos excesos que hay en la remuneración de los empleados públicos, porque se está dando anualidades a todos, aún los malos, y no todos son buenos. Y la anualidad debería dárseles solo a los buenos, porque se pagan horas extras injustificadas y porque se pagan dedicaciones exclusivas injustificados. El costo en esos tres rubros en todo el sector público se incrementa en 417 millones de dólares del 2014 al 2015. Y entonces ahí tenemos que dialogar mucho con los trabajadores del sector público, hacerles ver que para los buenos
no va a haber ningún problema, pero si no podemos, con una situación deficitaria en las finanzas públicas complicada, seguir con botando dinero en aquellos empleados que no se ganan la anualidad, porque eso es botar dinero y además incentiva la ineficiencia, porque aquellos que sí son buenos dicen, ¿para qué lo somos? Si nos tratan igual en cuanto a la anualidad, la cual se creó para premiar a los buenos. Entonces, yo, además, deberíamos haber discutido esto en la Asamblea Legislativa y no recurrir a eso, pero en la cosa constitucional, a mí me sorprendió mucho, sin ser constitucionalista, pero pues uno trata de preguntar, que un veto, no importa si era de otra presidenta, eso es irrelevante para mí, pero un veto es una acción que toma el gobierno para no aprobar, no firmar una ley. Las leyes tienen que ser aprobadas por la Asamblea Legislativa y firmadas por el presidente. Si un presidente dice no firmo o veto una parte de la ley, se devuelve a la Asamblea Legislativa para iniciar proceso. Y si ya el veto entró al proceso legislativo, me parece que no puede un presidente, el mismo u otro, venir a meterse en el poder legislativo y revertir el veto. Si el documento con el veto va de viaje, de Zapote a Cuesta de Moras, y entró a la Asamblea Legislativa y todavía no ha sido depositado en la Secretaría, puede un presidente, el mismo que hizo el veto u otro, decir, no, mire, me arrepiento, o yo eso que hizo mi antecesor no lo hago, y detener al mensajero y decirle, no presenta el veto. Pero si ya entró en el proceso legislativo, ya el proceso es propiedad de la Asamblea Legislativa. Sería sorprendente que aquí se pudiesen vetar, levantar el veto a leyes que fueron vetadas a lo largo del tiempo y que están en trámite. Entonces ya es la violación de los poderes, ya es el Poder Ejecutivo metiéndose en el Poder Legislativo y no puede ser eso porque se crea inseguridad jurídica. Ahora, eso que suena, creo lógico, pareciera que para algunos juristas no es tan lógico, los que aconsejaron al presidente y los 3 que están votando en contra. Y bueno, ahí es donde uno entra y dice, ¿cómo será el derecho, verdad? Porque hay 3 juristas de la Sala Constitucional han votado en contra de que, han votado en contra de la acción contra el levantamiento del veto. Sí, juristas con enorme experiencia, porque son Gilbert Armijo, el presidente de la Sala, Fernando Cruz y Fernando Castillo, que es ex procurador de constitucionalidad, así es que no deja de llamar la atención, sin duda. Pero en fin, a mí me alegra porque el fondo del asunto me preocupaba y creo que era correcto el veto que se aplicó por el gobierno anterior, y bueno, ahora podemos, que se presente la ley, tenemos una discusión en la Asamblea Legislativa y hablamos sobre este tema de la huelga en servicios esenciales, y sí, es lamentable que ese tema se hubiese metido en esa ley para hablar otro tema de fondo. La ley tiene un montón de ventajas que todos queremos. Sí, pero porque por el otro tema. Los trabajadores tienen derecho a exigir juicios en tiempo y que el derecho se cumpla a tiempo. Una justicia pronta y cumplida es un derecho, y es injusto con los trabajadores del sector público, del sector privado, que los procesos duren tantos años, y esta ley corregía eso. Sí. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es salvar eso y con celeridad darle esa protección a los trabajadores, porque una cosa es que uno hable de excesos aquí y excesos allá en la remuneración, otra cosa es usar trucos para que los derechos que tienen, sean injustos, excesivos o no se materialicen con celeridad. Eso no se vale, porque es injusto y entonces es una suerte de indefensión. Entonces es la pena que se hubiese metido el tema de las huelgas en servicios esenciales en un tema de fondo en que yo creo todos deberíamos estar de acuerdo, y yo por lo menos hay que hacer todo lo posible para que ese proyecto avance, se represente y avance rápidamente en la Asamblea Legislativa. Esa parte buena, la parte de que los derechos se materialicen con celeridad en los tribunales. Isel. Don Otón, hablando un poco sobre estos temas que son de corte político, que entran directamente a la Sala Constitucionalidad, ¿le preocupa eso en algún momento, que en alguna medida muchas veces se tiende a politizar los temas judiciales o a judicializar los temas políticos? Sí, a mí me acongoja, y la Sala Constitucional se ha metido en temas de oportunidad y de conveniencia, y esos no son temas de la Sala Constitucional. A la Sala Constitucional le corresponde asegurarse que las leyes cumplen en el fondo y en la forma con
lo que establece la Constitución y no meterse en asuntos de conveniencia. Y han habido procesos, como por ejemplo en algunas de las leyes de implementación del TLC, en que en las decisiones de la sala, resoluciones, usted lee a los magistrados opinando de la conveniencia de una ley. No les toca ni por asomo opinar, a ellos no les importa si una ley es conveniente o no, les importa si es constitucional. No, la conveniencia es lo que la clase política defiende, y ahí se harán las tonteras o las cosas correctas, pero y eso me parece que es meterse en cosas. No me parece que la sala constitucional se meta a decir si hay que hacer una acera o qué sé yo. Eso casi los lleva al nivel de los diputados clientelistas, ¿verdad?, que se meten en el Poder Ejecutivo. Eso es función del Poder Ejecutivo, no es función de la Asamblea Legislativa ni del Poder Judicial. Y entonces sí ha salido la sala constitucional del tema puro de analizar la constitucionalidad y la protección de los derechos con habeas corpus, etcétera, pero se ha metido en asuntos de conveniencia, y es muy cómodo, sin saber si hay recursos, decir, mire, dese esta medicina o hágase aquella cera. Esas son las finanzas del Estado, y entonces si es por ineficiencia, la clase política hay que castigarla en las elecciones, pero no veo un tribunal constitucional diciendo que hay que gastar en esto o gastar en el otro, y a mí eso me ha preocupado, porque así comenzó la Asamblea Legislativa a meterse en asignación de partidas específicas, y después se hacen muy populares, ¿verdad? Y es muy lindo, muy cómodo, y ya se mete en un área política. Y también pues en parte ese error de la clase política de estar permitiéndole a la sala suplantar a la clase política, cuando se pierde una votación en el Congreso y se recurre a la herramienta de la consulta para tratar de agotar una última instancia y tratar de derrotar una ley con la cual se oponen. Pero no solo eso, don Otto, porque yo le iba a decir lo mismo, que si le dábamos vuelta al pirisma, no solo le permite, digamos, la clase política a la sala constitucional meterse, sino la invita a meterse. Claro. Y en el tema de las consultas de constitucionalidad, a mí no se me va a olvidar un voto salvado hace un par de años de la entonces presidenta de la sala, Ana Virginia Calzada, que ella, a su criterio, no ganó el voto. Decía que cuando un diputado vota a favor de una ley, no puede firmar después de la consulta de constitucionalidad diciéndole, bueno, su obligación como diputado es que lo que usted votó sea constitucional, sí. Pero no se vale, porque si usted le dice a los taxistas, voy a quedar muy bien con usted, yo le voto el proyecto, pero de usted sabe que es inconstitucional, entonces le queda bien a Dios al diablo, porque vota el proyecto y firma la consulta. No, pero a veces no es porque crea que sea inconstitucional, es porque realmente se opone a la ley, pero porque hubo una presión en las barras o por algún compromiso. Pero ese caso yo lo recuerdo, fue al final de mi primera gestión diputadil, cuando se aprobó con el único voto mío negativo, o sea, prácticamente todo el mundo lo votó, excepto yo, la ley para darle autonomía a los pueblos indígenas. Y era el último acto de ese día, fue al final de mi gestión, de la primera vez que fui diputado. No me había sentado yo en la oficina cuando regresé de la curul, y cuando me llaman diputados a decirme, don Otón, es que queremos que usted sea el primero que firma, su firma sea la primera que aparece en el recurso de inconstitucional. Digo, ¿de qué? De la ley de los pueblos indígenas. Digo, pero ¿cómo? Si todo el mundo la votó a favor. No, pero nadie está a favor de eso. Eso era y entonces yo me rehusé a firmarla. Le digo, no, ustedes debieron haberla votado en contra si estaban en contra. De hecho, presentaron el recurso y la sala se trabó bajo la ley, y todavía hoy en día no hay ley. Estamos hablando ya de hace 21 años, 23 años, 17 años. Pero le quedaron bien, claro, votar, eso sí, los aplausos que dieron los indígenas ese día ahí, pero fue una burla. Y yo me llevé la silbatina usual cuando usted se separa de lo que hay ahí en las barras de la Asamblea Legislativa. ¿Isel? Ya cambiando de tema, don Otón, sin duda uno de los temas que más se ha debatido en los últimos meses es el de la situación fiscal del país. Pero en términos generales, me gustaría conocer su opinión. ¿Ese es el principal problema que en este momento debería enfrentar el país, don Otón? ¿Usted ve que hay otros problemas a los que se deberían hacer frente en este momento? Cuando uno rankea problemas, perdóneme, ¿cómo es que se llama usted? Isel. Usted es Isel, muchas gracias, solo le conozco la voz. Vea, doña Isel, cuando esa pregunta se hace, esa pregunta es correcta, con todo respeto le digo, cuando el arreglar un problema compite con arreglar el otro.
¿Me comprende? Sí, sí. Entonces, cuando uno dice cuál es el principal problema, pareciera que está diciendo hay que escoger cuál es el principal porque solo se puede arreglar ese. Pero aquí hay problemas que se pueden arreglar al mismo tiempo. Y eso lo digo porque es un truquillo de la política. El ranquear problemas y abandonar unos porque el otro es más importante. No. Hay temas que se pueden arreglar los dos juntos y no compiten entre sí. Yo creo que el tema fiscal es un tema serio. Creo que el tema de la eficiencia en el sector público es más serio, pero no quiere decir que hay que afrontar el tema de la eficiencia, la productividad del sector público y poner en un segundo lugar el tema fiscal. En ese caso, curiosamente, se refuerzan mutuamente. Mejorar la eficiencia del sector público abarata la acción del Estado y ayuda a mejorar el déficit fiscal. Y por otra parte, si ponemos presión al déficit fiscal, por ejemplo, reduciendo gastos, obligamos a los jerarcas de la administración pública y de los empleados a ser más eficientes. Entonces, yo esos dos problemas los coloco ahí como problemas que tenemos que enfrentar con urgencia. No con medidas marginales, no con pausa, no con la dialogadera de este país, porque todo el mundo ha estado de acuerdo que esos son problemas serios. Hay que enfrentarlos drástica y radicalmente y con urgencia, porque la evidencia de que esto no está bien es el lento crecimiento de la economía, la incapacidad del Estado para arreglar el tema de la pobreza y la distribución del ingreso, donde más bien tenemos deterioros a pesar del dineral que se gasta. La calidad de la infraestructura, etcétera, etcétera, a pesar del dineral que tenemos en el país, el montón de créditos que no se ejecutan. O sea, que hay un tema de eficiencia fundamental para que la economía salga adelante. Y esos temas tenemos que enfrentarlos. Dichosamente, muchos de esos temas no requieren ni de una ley, ni siquiera de un decreto, ni es nada más que haya decisión política al más alto nivel. Porque si no, seguiremos nosotros en este blandengue comportamiento económico y social que ya no hace gracia. Es decir, Costa Rica pasó de ser una joyita en América Latina a ser un país mediocre en un continente que ya es bastante mediocre en ambos campos, en distribución de la riqueza y en crecimiento económico. Y lo más preocupante es que esta debería ser una época de buen crecimiento económico. Hay 4 factores y solo uno de ellos es negativo para el crecimiento. Pero hay 3 que son importantes y son favorables para el crecimiento y que las finanzas públicas estén bien. Uno es los bajos precios del petróleo. Otro es las bajas tasas de interés a nivel internacional y por lo tanto nacional. Esos 2 factores deberían haber dinamizado la economía y además arreglado parte del problema fiscal. Un tercer factor es la situación demográfica coyuntural que tiene el país, de una reducción dramática en la tasa de fertilidad. Estamos ya por alrededor un poquito más del 1% en crecimiento de la población anual. Eso significa que es una época de oro en que no hay que gastar en haciendo escuelas, contratar más educadores. Por esa razón habrá que contratarlos para reponer, pero no porque está incrementando la población estudiantil. A pesar de las filas que vemos en la caja, hay menos población, hay menos filas que las que hubiesen si tuviésemos las tasas de crecimiento poblacional que tuvimos en el pasado. Y es una ventana de oportunidad, una coyuntura especial, porque pronto tendremos el mismo problema al revés. Al haber tanta población, crecer tan poco la población, el porcentaje de gente que está ya fuera del mercado laboral va a crecer y poca gente va a haber por definición para trabajar y esa gente, es decir, eso reduce la situación, afecta la situación económica de las finanzas públicas por el lado de las pensiones. El factor, digamos, negativo para el crecimiento es la situación de la economía mundial. El crecimiento no termina de materializarse, la economía mundial está en una situación de lentitud. Estados Unidos ha recuperado, ha reducido el empleo y la economía crece, pero el resto del mundo está en una situación complicada y eso indudablemente por lo abierto de nuestra economía nos afecta. Pero sí hay 3 factores positivos que deberían tenernos con buenas finanzas públicas y una economía vigorosa. Y eso es lo que más preocupa. Si estuviésemos en una situación de precios del petróleo elevadísimos y tasas de interés elevadísimas y un crecimiento de la población del 2,5%, era comprensible que la tasa
de crecimiento económico fuera lenta y que las finanzas públicas estuvieran mal, pero no son esas las circunstancias lo que nos debe preocupar aún más. A mí me cuesta mucho entender temas económicos, pero déjeme ver. Pero esto lo expliqué bien clarito, ¿no? Claro, es que le iba a decir que si lo entendí bien, este ejemplo que voy a poner está bien si le comprendía a la perfección. Yo soy un jefe de hogar, ¿verdad? Y entonces sostengo a mi familia, mi cónyuge y mis 2 hijos. Y resulta que de un momento a otro los precios de todo lo que yo consumo bajan, el petróleo. Entonces me da más holgura a mí. Y resulta que no solo bajan los precios, sino que al mismo tiempo uno de mis hijos se casa y va a vivir solo. Exactamente. Y se casa. Ahí baja, digamos, mi obligación. El tema demográfico. Sí. Exactamente, el tema demográfico. Y el segundo tema bajan las tasas de interés y la cuota de la casa y el carro se le bajan. Sí. Ese es el ejemplo que usted está poniendo. Y aún así vivís en la pobreza o más pobre que antes, algo anda mal con el manejo. Lo explicó muy clarito, ¿no? Para que lo haya entendido con esa claridad en el ejemplo. No, usted sabe de todo esto, ustedes periodistas aprenden de todo rapidísimo, pero esa es la situación. Nosotros tenemos un déficit de alrededor del 6%, pero lo que preocupa más es lo que llamamos el déficit primario, es decir, donde no está incluido los intereses que pagamos, porque en el tanto tengamos déficit primario, o sea, los gastos sean menores que los ingresos corrientes, los gastos excluyendo intereses, significa que nosotros no estamos ni siquiera en capacidad de pagar intereses y estamos pidiendo prestado para pagar intereses. Y ese es el tema crítico en Costa Rica. El déficit primario es del 3.1% más o menos. Y ese es el que deberíamos arreglar. O sea, la torta son de más o menos 930 mil millones de colones. Eso es más o menos lo que es el 3 y un poquito por ciento del Producto Interno Bruto. Y eso es lo que debemos arreglar con las diferentes leyes que están en el Poder Ejecutivo para recaudar mejor, para evitar la evasión, para evitar el contrabando, para revisar las exoneraciones y los proyectos que entiendo el gobierno enviará muy pronto, sorprendido de que todavía no los hayan enviado en renta y en el IVA. Y la otra parte de todo esto es un golpe al gasto, es decir, tiene que ser por los dos lados. Si nosotros eliminamos el déficit primario, estamos bien. Y hay que anotar esto: Costa Rica tiene como el segundo déficit más elevado de América Latina. Y en nuestra historia, pocas veces, o sea, aunque hemos tenido déficit fiscal, déficit primario no siempre. Es más veces las que hemos tenido superávit primario que las que no. Hoy tenemos un déficit primario y creciendo, es decir, es difícil ver qué es lo que está pasando, es decir, del 2008 para acá el deterioro es dramático. En el 2008 teníamos superávit fiscal, ni se diga primario, ¿verdad? Y andábamos como por 14% del PIB de gasto y como por 14%, casi 15% de ingresos. Hoy en día estamos como en 19% de gasto, 19% del PIB, estoy hablando de porcentajes en relación con el PIB, y 13% de ingresos. O 14%, de ahí viene ese alrededor, sí, el 6%, 13% de ingresos. Entonces, esa es la preocupación y el tema es, ¿por qué era urgente arreglarlo desde hace tiempos? Desde el gobierno de doña Laura Chinchilla y ojalá hubiésemos empezado en el primer año de gobierno, porque esto tiene una expansión geométrica. Cualquiera que sepa de lo que es el interés compuesto, cuando usted paga intereses con nueva deuda, entonces se aplica el ritmo de crecimiento de la carga financiera es exponencial, porque usted está pagando intereses con intereses, pide prestada plata para pagar intereses, ni se diga pagar el principal. Para el principal es girando nueva deuda. Y ahí está el problema, y con una estructura, por eso digo es dramático el tema. Es decir, yo cuando veo las cifras en lo que se va a incrementar el gasto en anualidades, en horas extras y en dedicación exclusiva del 2014 al 2015 en todo el sector público, me quedo asombrado de que estemos tranquilos. Se va a incrementar en 22%, con una inflación de 0, es en términos reales. Es que si fuera del 20% la inflación, el crecimiento real sería del 2%, pero es 0 la inflación. Y el crecimiento en esos, yo no estoy hablando del crecimiento de todos los salarios, estoy hablando nada más de estos pluses. Nos lleva a un 22% de incremento. Es un país charlatán irresponsable y hay que asumirlo con seriedad, igual que los otros temas del gasto, ¿verdad? El tema del fraude fiscal, de la evasión fiscal.
y el tema de impuestos progresivos a los que más pueden pagar, sabiendo que hay un límite, ¿verdad? Porque hay un límite en que la inversión puede huir del país. Claro. Y tenemos ya dificultades con cargas sociales e impuestos que afectan demasiado a la gente que está produciendo, y eso nos debe preocupar, porque sin un sector privado vigoroso, ¿quién genera exportaciones? ¿Quién genera empleo? ¿Quién genera impuestos? Si el sector privado está débil, ¿a quién le cobramos impuestos? Los impuestos que pagan los empleados públicos no alcanzan para financiarlos. Y entonces estamos en una ecuación complicada que requiere urgencia, porque, reitero, con el tiempo es más lo que tenemos que dedicar en créditos para pagar intereses, y eso es explosivo. Por eso es tan urgente que den la información a Administración Pública sobre la negociación de las convenciones colectivas en HAPDEVA y en Recope, que se están negociando en este instante, que sabemos que hay 35 artículos, por ejemplo, que ya se pusieron de acuerdo, pero nadie sabe cómo, ni nadie sabe en qué se pusieron de acuerdo, porque dicen que los van a enseñar hasta que hayan negociado y firmado la convención colectiva. 2:39, vamos a la pausa y volvemos. Esto es Matices. Dos con 43 minutos de la tarde. Muchas gracias por mantenerse en sintonía de Matices. Hoy les traemos una entrevista que, por cierto, está generando, como era de esperarse, muchas reacciones en redes sociales, porque está con nosotros el diputado y también fundador del Partido de Acción Ciudadana, don Otón Solís, que nos ha hablado de aspectos muy importantes sobre lo que ha sido incluso la resolución de la Sala con respecto a la reforma procesal laboral, la situación fiscal del país, y son aspectos muy interesantes, don Otón, que sin duda llegan en este momento a tener un debate muy abierto a nivel país. Sin duda, en este momento también se están dando muchas discusiones en la Asamblea Legislativa, y también se han estado dando muchos acuerdos. Yo principalmente, Otón, quería hacer una pregunta muy directamente con respecto a los consensos que se han logrado dentro de la Asamblea Legislativa, entre el bloque multipartidista, también entre el mismo Partido de Acción Ciudadana. Usted en este momento, principalmente con respecto a estos temas fiscales, ¿de quién se siente más cercano en cuanto a posición? ¿Del bloque multipartidista o de su mismo partido, don Otón? Con lo que ha dicho Luis Guillermo Solís en los últimos días, es con quien más cercano me siento. Con don Otón, digo, con don Luis Guillermo, porque finalmente el presidente acepta que si hay una situación fiscal complicada, finalmente acepta que hay que entrarle al empleo público, y aunque la conferencia de prensa no se dijese que se iba a hacer, pero es una señal de que sí se va a hacer algo, y bueno, eso complementa los proyectos que se han enviado a la Asamblea Legislativa en materia fiscal y que están por enviarse en el tema de renta y en el tema del IVA. Entonces, de ahí para atrás no, porque el presidente en campaña y por buena parte de su gestión no consideraba que el tema fiscal era un tema serio. Decía que no le quitaba el sueño, que no era un tema grave, que no le desvelaba, y a mí me desvelaba que a él no le desvelara, porque por el país y por la gestión del partido en el gobierno, porque a pesar de que el déficit fiscal viene de atrás, pero en el momento en que usted dice que no es problema, usted se apropió del problema. En el momento en que usted dice que puede esperar 2 años, usted ya es dueño del problema, y no sé por qué en algunos casos el gobierno ha tenido la habilidad para apropiarse de problemas que venían de atrás, y ahora terminamos siendo dueños. Si alguien, un peón en la finca está chapeando mal el potrero y el patrón anterior no le dijo nada, y el que viene tampoco le dice nada, se hizo dueño del problema. ¿Y si va a buscar el otro peón para que le explique cómo cortó el zacate? Bueno, tal vez un consenso con Óscar Arias, se refiere usted, ¿verdad? Sí, digamos, me refería a esa idea. Yo creo que está bueno que hablen, y los presidentes aprenden mucho, todos los presidentes aprenden mucho. Óscar Arias fue 2 veces presidente y siempre incrementó el déficit fiscal, pero tal vez eso ahora le dice cómo evitarlo. Yo veo positivo y veo humilde el presidente Luis Guillermo Solís yendo a la casa de los presidentes. Son personas que ocuparon cargos, hay gente que ha criticado eso. Yo creo que el diálogo
La territorialidad del diálogo es lo menos importante. Lo más importante es abrir las puertas y ver cómo caminamos. Pero entonces me siento cómodo con la posición actual, sí muy crítico de que alguien le dijo al presidente que el tema fiscal no era tema, y lo cual fue un serio error político, para no usar una palabra más fuerte, porque Liberación sabía que había un tema de déficit fiscal. En esta mesa lo discutimos en programas de doña Amelia, yo no sé si con ustedes, con el anterior ministro de Hacienda. Liberación deja el poder aceptando que hay una crisis fiscal. Leiner Vargas, el principal asesor económico de Johnny Araya, lo decía todos los días. Sí. Y tan es así que llegamos a un acuerdo con doña Laura para hacer avanzar un tema fiscal. Entonces, si ya la bancada que tiene 18 votos, la de Liberación, está de acuerdo, ¿por qué no haber presentado el proyecto de reforma fiscal que doña Laura y nosotros acordamos? 18 de Liberación más 12 de nosotros nos lleva a 30, nos sobraba un voto porque con 29 se aprueba un plan fiscal. Eso me parece a mí que fue meterse un balazo en el pie, uno de los errores más serios, y estamos a estas horas del partido y todavía, ya llevamos 15 meses de gobierno y todavía, se cumplen mañana, todavía no hay un plan fiscal, no está en renta y iba en la Asamblea Legislativa. O sea, fue una pérdida de tiempo gigantesca. Pero bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena, y el presidente ahora habla el lenguaje que debió haber hablado en la campaña y desde el inicio del gobierno, pero bueno, rectificar es también de gente decente y a mí me agrada. Sí, claro, pero es muy interesante lo que usted señala, don Otón, porque cuando uno lo ve en retrospectiva uno piensa que pudo haber aprovechado el caudal. Yo no comparto con la gente que dice legitimidad, porque la legitimidad la tiene desde que gana en las urnas. El caudal político popular que tenía con 1.300.000 votos para hacer cosas que desgastaran políticamente en esos primeros meses. Llámese los impuestos. Claro. A nadie le gustan los impuestos. Lo feo. Sí, hacerlo feo al principio. Porque el país lo estaba esperando, además, don Randall. El país estaba esperando, el tono del país era, ahora se nos vino aquí la de San Quintín. Empresarios, trabajadores del sector público, gente que pide ayudas sociales que no merece, empleados de todo tipo y empresarios, aquí ahora sí, y la gente iba a decir ante medidas duras, de ahí, está bien, vámonos, vamos a ver si el rezago que tenemos y la ineficiencia se arregla, pero eso es lo que queríamos, un cambio radical. El país estaba como deseando, creo que el apoyo de don Luis Guillermo se hubiese explotado por las nubes si hubiese acometido medidas radicales y cambios fundamentales en el estilo de gobierno. Yo no termino de sorprenderme como, reitero, con el principal partido de oposición, hablando de tributos, con tantos legisladores, pero bueno, ya, reitero, ya ese pasado está ahí, va a tener repercusiones indudablemente, porque ahora ya están envalentonados, que si no se recortan, vea lo que le dijo el presidente Arias ayer, que si no hay recortes en el gasto, ya tienen ese argumento. Yo tengo que decirle a los diputados de Liberación, cuando negociamos el plan fiscal con doña Laura, el mal era tan grande que, a pesar de yo haber sido más o menos fanático de eliminar gastos superfluos y todo, no lo puse de condición para que negociáramos el plan fiscal, porque hay males que son superiores, y ahora yo quisiera que Liberación comprendiera eso. Hay un mal superior y todos nos uniéramos para arreglar la cosa fiscal, pero sí es cierto que el presupuesto que llega el 1 de septiembre a la Asamblea Legislativa es un punto de inflexión. No sé si el país se percata, usted dice que hay noticias hoy, va a ver usted la noticia. Si el presupuesto viene moderado, con un crecimiento, más con esta inflación, claro, con un crecimiento bien cercano a cero, si el presupuesto no pasa mucho de 7.9 millones de colones, que es el que hubo para el año pasado, si no hay trucos, si no hay recortes en inversión, si todo no se debe a posposición del pago de deuda, si efectivamente en los gastos corrientes que hace el gobierno hay una señal positiva y no crecen o bajan, creo que deben bajar, eso es un notición. Se acabaron las excusas. Se acabaron las excusas a aprobar impuestos y a emocionar este país. Pero si el presupuesto viene elevado, y elevado no es que venga como venga el año pasado, si eso viene, se acaba todo aquí.
No, si aún viene a la mitad de crecimiento, esa va a ser una noticia muy negativa. Así que el 1 de septiembre es tal vez el día más importante en el devenir de este gobierno, en el resultado final, en la dinámica legislativa, en el diálogo nacional, en quiénes son amigos y quiénes son rivales, con quién se construye, con quién no se construye. Y yo estoy a la expectativa de qué es lo que viene el primero de mayo, el 1 de septiembre, porque que es el día que entra el presupuesto, la ley de presupuesto a la Asamblea Legislativa. Y la otra parte es los presupuestos de las empresas del Estado. El presupuesto que es el 70% del gasto público, que solo pasa por Contraloría, no pasa por la Asamblea. Ya sí se hizo el error garrafal que se hizo para el del 2015, donde se dan esos incrementos que hablaba yo solo en pluses. Yo espero que los presupuestos que manden a la Contraloría, que la Contraloría aprobará hacia finales del año, sean presupuestos moderados y que no vengan esos salarios y esas cosas absurdas, ofensivas, como si fuéramos un país petrolero a que se ha acostumbrado una parte del sector público. Y yo tengo señales de instituciones que han incrementado el empleo como en 20% y no son educación y seguridad ciudadana. Y que se ha incrementado el presupuesto en 23% del 2014 al 2015, en general. ¿Cuáles? Vamos a ver, estoy haciendo análisis en todas las instituciones, pero por Contraloría, y Contraloría no puede limitar presupuestos. Contraloría analiza legalidad, es decir, que el presupuesto de ingresos esté equilibrado con el de ingresos, el de gastos, perdón, con el de ingresos. Imprueba o aprueba. Exactamente, y no puede meterse en si es muy grande o es muy pequeño, es en la legalidad. Entonces por ahí pasa todo, y yo espero que el ministro de Hacienda, que evidentemente abandonó los presupuestos de las empresas del sector público y no se metió, este año sí se está metiendo y poniendo un límite, porque el gobierno manda. Eso de que el gobierno no manda en las instituciones del sector público, excepto las del gobierno central, eso es falso. El gobierno solo no manda. O sea, don Luis Guillermo solo no es jefe, o sea, don Helio Falla solo no es jefe de las siguientes instituciones, porque ahí no nombra jerarcas: de la Asamblea Legislativa, de la Contraloría General de la República, del Poder Judicial, de las universidades, de la Defensoría y del Tribunal Supremo de Elecciones. Y de la Contraloría. Ya mencioné la Contraloría. Perdón, de todo lo demás, el presidente manda porque nombra jerarcas, y uno manda para dar órdenes, no manda para premiar. Sí, claro. Y ese sector público este año, 2015, ese que manda el presidente, todo el sector público está gastando 22 millones de colones. Para que ustedes dimensionen, el PIB es de 29 millones de colones. Vea de las cifras que estamos hablando. O sea, se va a facturar plata este año por empleados públicos y jerarcas por 22 millones de colones. De esos 22 millones de colones, 1.400.000 millones son de esas instituciones que cité que no manda el presidente. Pero 20.600.000 millones, o sea, 20.6 billones, son ejecutados por gente que son subalternas del presidente, porque manda las juntas directivas, presidentes ejecutivos y los que están ahí. O sea, el decir de muchos ministros de Hacienda y gobiernos que no controlan ese sector público, realmente lo que están diciendo, ahí lo nombramos por pagarles un favor y porque nos caían muy bien. Nombra gente para mandar, el que nombra manda, y punto. Y tiene todas las potestades legales. Además, el presidente, por medio de la ley de administración pública, puede dar directrices clarísimas, pero si no, está la deuda política de quienes nombró ahí. Entonces hay que dar rumbo y limitar, antes de que digan que cuando uno critica esos presupuestos es que es de oposición, es no cometer el error de seguir por esta ruta, y con una inflación negativa no se justifica que se incrementen los gastos corrientes, sí los de inversión. Y hay los gastos obligatorios de servicio de la deuda, tanto intereses como repago. Pero gastos corrientes, con esas cifras de inflación, deben crecer igual que la inflación, o sea, más bien caer un poquitito, por los datos que usted dio al inicio. Sí, tendría que caer 0.32, 0.35 en relación con el año pasado. Yo no tengo duda de que será el presupuesto más vigilado de la historia, y por lo menos de la fundación de la Segunda República, y eso me alegra profundamente. ¿No se ha acercado a usted el Poder Ejecutivo o algunas instituciones para pedirle algún tipo de acuerpamiento en el planteamiento del presupuesto? Porque es un hecho, don Otón, de que una figura suya podría incluso darle un argumento más positivo a lo que presente el Ejecutivo en septiembre. Bueno,
La comunicación es institucional. Yo estoy apoyando todos los proyectos fiscales que el gobierno tiene en la Asamblea Legislativa. Si estoy opuesto a algún proyecto que tiene impacto fiscal es porque incrementa el déficit fiscal, como un proyecto que tienen ahí para incrementar el déficit fiscal, eventualmente va a significar un incremento de una quinta parte de un 1%, del 0.20. Y me voy a oponer, pero es porque gasta más. Y el Poder Ejecutivo lo apoya, pero yo no lo voy a apoyar, pero es que implica gasto, sin nuevos ingresos. Y es una irresponsabilidad siempre, pero sobre todo con la situación fiscal, incrementar gastos sin tener nuevos ingresos. Entonces, pero todo lo que sea aumento, ya sea por proyectos de ley que controlan la evasión tributaria, el contrabando, eliminan exoneraciones, o nuevos impuestos o incremento en las tasas, yo lo voy a apoyar. Entonces creo que por eso el gobierno no se comunica conmigo, porque saben que yo los apoyo, y mejor que gasten ese tiempo en gente que deben conquistar. No, Tom, pasemos al PAC, que también queremos preguntarle. Fíjese que hoy en la mañana, un compañero, Esteban Arone, entrevistó a Margarita Bolaños, la presidenta del PAC, de otra cosa, no tiene que ver con usted, pero dijo algo muy interesante que yo quería preguntarle a usted. Ahí tenemos a Margarita Bolaños, ¿verdad? Habló sobre la situación actual del PAC. Escuchémosla. No, el partido está trabajando en los 81 cantones, tenemos propuestas para los 81 cantones y todas las intendencias. En estos 6 meses hemos incrementado la afiliación en más de 4.000 personas. Solo en el mes de julio tenemos más de 1.300 afiliaciones. Es un partido que está activo, moviéndose. Sí podemos decir que hay desencuentros de tipo generacional, hay, digamos, temas no debatidos que deben ser asumidos en procesos de reflexión política muy madura, y que el partido debe proveer, digamos, esas instancias de reflexión, y en eso estamos. Matices por Radio Monumental. Conflictos generacionales. Yo entiendo, por lo menos percibo que lo que quiere decir es que el nuevo PAC es diferente al viejo PAC, y el viejo PAC es el del 2001 y el nuevo PAC, digamos, es el del 2013, 14. ¿Qué le parece? Bueno, de Margarita no es de las personas más jóvenes del partido, debe ser que tiene conflicto con algunos jóvenes. Ella. No, fijo con los 7 no, porque... bueno, no, ya ayer sí. De ese lenguaje, y Margarita, una persona decente, se ha dedicado al partido, pero me parece que está equivocada. Vea usted el lenguaje. Hay que reflexionar, dice ella. Hay que discutir, y el desencuentro. ¿Por qué hay que reflexionar? Porque las diferencias tienen hechos concretos. ¿Por qué hay que reflexionar? Para saber que un grupo de jóvenes que digan que hay que utilizar el poder político que tenemos ahora para beneficiar al partido es totalmente incorrecto, antiético, y va en contra de todo lo que el PAC predicó. Porque hay que reflexionar sobre eso. Porque hay que reabrir una agenda que este país creyó con el PAC estaba clarita. Es decir, si eso lo hubiese hecho la juventud liberacionista cuando el Liberación estaba en el poder, todas estas personas del PAC que ahora dicen que hay que reflexionar hubiesen dicho que Liberación era corrupto. No tengo ninguna duda, porque uno de los actos más corruptos es usar el poder para beneficiar al partido. Eso es clientelismo. En el PAC esa palabra la tenemos gastadita ya. Porque hay que reflexionar para saber que usar más asesores de los que se acuerdan por sobre la mesa es totalmente incorrecto. Y hacerlo en secreto y usarlo para obtener puestos en el directorio, como si son. Porque hay que reflexionar sobre eso. Porque tenemos que abrir la agenda de la ética y empezar a definirla. Era clarísima. Todo eso era terrible, usar fondos públicos para obtener cargos. Transando con la oposición, dándoles asesores para que voten por mí para ser presidente de la Asamblea o para ganar el directorio. Eso estaba superado en Costa Rica por la agenda que el PAC trajo, clarita. No era para reflexionar. Es que a mí se me parece ese lenguaje al de que tenían antes Liberación y la Unidad. Todo era, hay que estudiar, mire, el debido proceso, tenemos que estudiarlo. Y yo recuerdo cosas que se dijeron en su momento que todavía están en estudio, porque es una forma de posponer las decisiones contundentes que el país requiere. Mire, es que hay que darle el beneficio de lo... Tengo que escucharlo. ¿Qué hay que escuchar de jóvenes que dicen que hay que usar el poder para beneficio del partido? Ya lo escribieron, ya lo hicieron. Porque es que hay que reflexionar de que es
serio éticamente acomodar un puesto de chofer en la Asamblea Legislativa para darle a la presidenta del PAC un puesto? ¿Por qué? Y bueno, esos eran temas superadísimos en el PAC, para no hablar de otros temas, ¿verdad? Entonces, no sé si hay que reflexionar sobre lo de Recope. El PAC era clarísimo que el acuerdo con China estaba mal armado, lo de Soresco. Fue triste ver ayer a la presidenta de Recope, una persona también capaz, y hereda un problema y en lugar de arreglarlo se apropia de él y ahora lo defiende, igual que hicimos con el déficit fiscal. Entonces, habrá que reflexionar sobre otros temas, pero hay temas que yo creía que había acuerdo y que eso nos hizo, en parte, nosotros grandes, una propuesta ecléctica en materia de concepto del desarrollo, no agrupada en una esquina. Aquí buscábamos acuerdos. En algún momento hubo un acuerdo entre sindicatos y la Cámara de Exportadores, es decir, trabajadores del sector público y empresarios. De una vez lo busqué y me encantó y lo incorporamos como parte del programa del partido, pero ahí estaba toda Costa Rica envuelta. Ahí participaron expresidentes de la Cámara de Exportadores como Juan Francisco Montealegre y Antonio, que le dicen Tito Burgués. Lograron una cosa muy visionaria, ponerse de acuerdo con sindicatos, y a mí me encantó eso, porque eso es lo que hay que buscar en todos los escenarios políticos, y un acuerdo entre empresarios y trabajadores. No hay que ponerse a discutir mucho, hay que aprobarlo, porque ahí está la Costa Rica entera, y todo eso lo buscamos siempre, el diálogo amplio, no arrinconarnos con un grupito ideológico y un grupo de intereses como son los sindicatos, que igual sería error agruparnos con el grupo de intereses de empresarios e ir a hacer un acuerdo con la UCAEP. ¿Qué hubiesen dicho la gente del PAC si a alguien se le hubiese ocurrido hacer eso? Entonces yo creí que eso, ¿me entiende? No estoy seguro que esos eran temas superados. Por eso recibía, este PAC creció y contundentes, igual que otras cosas que lamento no se hayan hecho en el Poder Ejecutivo. Entonces ese lenguaje que tenemos que reflexionar y revisar, o como dijo, que escuché ahora doña Margarita, o como dijo doña Katia Martín, ante mis posiciones sobre estos temas, dijo que era muy inflexible, que había que ser flexible, que las normas no estaban escritas en piedra, las normas éticas. Eso es una declaración que a mí me da pavor, porque nada le pasó en el PAC, no le echaron ni la llevaron al Tribunal de Ética, excepto el reclamo de este servidor. Porque si nosotros ahí 3 días antes de las elecciones, o 1 mes o 6 meses, le decimos a los electores, ojo, esas reglas éticas no son flexibles, no están escritas en piedra. ¿Cuánta gente vota por el PAC? Díganme ustedes, don Randall y de hecho era el término que cuestionaba al PAC. Exactamente, o sea, si nosotros hubiésemos dicho que toda esa historia que habíamos traído al país era flexible y no estaba escrita en piedra, no sacamos 2 votos. Doña Mercedes vota por don Luis Guillermo y él por él mismo, y se acabó si él hubiese dicho eso. Ni Margarita vota por él. Y ahora resulta que eso se vale decirlo en el PAC, no por un ujier del PAC, no, por una presidenta del PAC. Y ahora la secretaria, la presidenta actual, dice que es que revisar y ser flexible. Ya eso es hacer, reiniciar la gente. Es como una psicología de que ahora estamos en el poder, ya no necesitamos quedarle bien a la gente, ahora revisemos todo. Y no, lo que dijimos siempre fue sincero, transparente, porque lo creemos con pasión. Sí, fue lo que nos hizo salir de la política tradicional, esas y otras prácticas. ¿Le decepciona este PAC, don Otón? Bueno, si fuera todo, claro, pero es que no es todo. Ahí hay unas bases vigorosas, codeando para que se le dé un espacio a ese pensamiento. Claro, hay gente en las bases que no están de acuerdo con esa visión y están molestas que se vayan a firmar acuerdos que no son ni siquiera acordados por la Asamblea Nacional del partido, menos consultadas a las bases y respetando la acción ciudadana, que es la esencia democrática de nuestra agrupación. ¿Ni la fracción? No, ni la fracción. Se manda un documento, estoy hablando del pacto del Melico, y de ahí reaccionó EPSI, reaccioné yo y no hubo respuesta. Y el día antes de la firma se hace una votación, se vota en contra y aún así va y se firma. Valga decir que el jefe de fracción no firmó como jefe de fracción, pero no debió haber ido a firmar. Discúlpeme que le corrija, pero el acuerdo dice, aunque él dice, porque yo lo entrevisté aquí, él dice, yo lo firmé personal, pero ahí dice jefe de fracción. Sí, se dice jefe de fracción, o sea, por eso se crean tensiones, otra vez son como presiones, no sé de dónde ni cómo es que se generan esas cosas, que nos desvían del curso que nosotros planteamos, y nos complican la vida, porque
no tenemos mayoría en el Congreso y ni siquiera con el Frente Amplio hacemos mayoría, y en diversos temas vamos a estar de acuerdo con un partido. De hecho, después de firmado ese convenio, en la mayoría de los casos, todo el resto de la Asamblea ha estado junta excepto el Frente Amplio. Por ejemplo, en la reforma al reglamento legislativo. Y esa es la paradoja de las paradojas. Y esa va a ser la dinámica, un día con este grupo, otro con otro. Fue como planteamos el PAC, un partido equidistante, clarito en el rumbo, un rumbo no neoliberal, ni un rumbo izquierdista, no siendo vocería ni del sector empresarial ni de los sindicatos, siendo vocería de la gente que quería trabajar en este país con honradez. Y ahí hay empleados públicos honrados y trabajadores, hay empresarios honrados públicos y trabajadores. De hecho, la mayoría de la gente en todos los sectores lo es así, por eso el éxito del PAC. Como siempre he dicho, la fallilla fue el candidato, pero cuando ganamos con un buen candidato, era para poner en práctica todo eso y no crear estas confusiones y revisiones y renacer de agendas que estaban no solo consolidadas en nuestros documentos, sino aceptadas por Costa Rica. Aún la gente que no es del PAC, que es de partidos que se nos oponen, reconocen que mucha de nuestra propuesta fundacional era la correcta. En todos los temas, los grandes y los pequeños, y a mí me agrada ver ese renacer ético de la política, porque no fue difícil en la Asamblea Legislativa limitar el crecimiento salarial, fue por unanimidad. O sea, ahí no tiene méritos nadie. Fue Fuente Ovejuna. Y no hay ninguna discusión. Ya vamos por el segundo año en que los días del receso legislativo no superan los 15 días hábiles. Eso antes era anatema en la Asamblea. Ahora no hay discusión. ¿Quién es el dueño de esa idea? Irrelevante. Todos han estado de acuerdo sin protestar, creo que con una convicción enorme de las fracciones de todos los partidos. O sea, temas que había consolidado el PAC, ahora el PAC quiere renacerlos, algunos de ellos, no digo esos en específico, pero otros que también sé que aceptan. Sí. Fue como la deuda política, ver el ridículo que hizo una parte del partido, de la cúpula del partido con el tema de la deuda política. Históricamente el PAC solo cobraba la mitad, aunque la ley dijera otra cosa. Pues en el 2010 vienen y reforman el estatuto para cobrar toda, para después en la avalancha electoral todos los partidos en la politiquería típica de campaña se estuvieron de acuerdo en volver a la mitad, incluyendo el PAC, pero ya el PAC ahí iba en una manada, ya no era el PAC llevando la delantera en esos temas, como fue siempre, elevando los estándares éticos, subiendo los decibeles, subiendo los estándares, subiendo la barra bajando la barra para que solo pasaran los mejores y los más hábiles. En fin, está reviviendo temas. Ya está un ejemplo, se revivió el tema de la deuda política, que ya estaba consolidado en el PAC para después revertir la decisión, un ridículo. Había que reflexionar. No había que reflexionar, estaba consolidado. De doña Margarita. Don Otón, le agradezco mucho haber estado aquí hoy en Matices. No, un privilegio. Un saludo a todas las y los costarricenses y siempre me honran con invitarme. Vamos a la pausa. Viene Vivir Bien, ¿verdad? Sí. Viene la gente del Benevital, la asesoría en pensiones de todos los viernes en Matices. Así es que vamos a la pausa y regresamos. Matices. Los tonos de la actualidad. Ponga su futuro en las mejores manos. Benevital le ayuda a planear su retiro para vivir bien. Bueno, y se les hace familiar esa música, ¿verdad? Como todos los viernes y como ustedes también siempre lo esperan, al ser las 3:13 de la tarde damos inicio al segmento Vivir Bien y le damos la bienvenida al gerente comercial de Benevital, don Marco Vargas. Muy buenas tardes, don Marco. Buenas tardes, Isel, muy contento nuevamente de estar compartiendo acá en el programa y pues siempre, ¿verdad? Presto a atender cualquier inquietud, consulta que lo tengan a bien los radioescuchas del programa.
Perfecto, y de una vez les anunciamos que ya tenemos lista la línea telefónica 905-222-0000. Sabemos que hay muchas personas que se han quedado en los últimos programas con sus consultas pendientes, así que si usted tiene en este momento alguna consulta sobre la pensión, sobre algún fondo de pensión que también se adapte a usted, a un familiar o a cualquier persona, pues de una vez respondemos su consulta aquí directamente, como la llamada que ya está entrando en línea. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Gusto saludarlos, Gerardo Arias Herrera Amado. Adelante, don Gerardo. Es para el gerente, para hacerle una consulta, por favor. Claro, adelante. Tengo 58 años, casi 59. Ajá. Trabajo desde los 18 años, a ver cuántos, hasta cuándo me puedo pensionar. Perfecto, tiene 59 años y trabaja desde los 18 años, don Marco. Correcto. Si gusta, quédese en línea por aquello de que don Marco necesite plantearle alguna consulta. Adelante. Y los escucho por el radio también. Excelente, don Marco. Sí, una última pregunta. Durante todo ese tiempo que ha trabajado, ¿se ha cotizado a la Caja Costarricense del Seguro Social? Correcto. Ok. A partir de los 61 años y 11 meses, ya usted tendría derecho a su pensión. 61. 61 años y 11 meses. Don Marcos, ¿por tu nombre? ¿Perdón? Sí, Marco don Vargas. Don Ajá. Marco Vargas. ¿Cuánto? ¿Puedo saber cuántas cuotas tengo hasta este momento? Sí, obviamente sí se puede saber. Lo que pasa es que no es una consulta que nosotros resolvemos correcto, acá. La tiene que hacer usted directamente en cualquier sucursal de la Caja Costarricense del Seguro Social. Listo, perfecto. Muy, muy clarito y excelentísimo. Con mucho gusto. Buen día. Bueno, y recibimos más llamadas. Les recordamos 905-222-0000. También estamos en Twitter, en @monumentalcr, y también en Noticias Monumental en Facebook, por si tal vez está cerca de alguna computadora y le queda un poco más cómodo en este momento hacer la consulta. Les recordamos que como todos los viernes, don Marco Vargas, el gerente comercial de Benevital, está con nosotros. Don Marco, hace unos días nos llegó una consulta internamente a nosotros por redes sociales, preguntando por el paquete de pensión voluntaria y específicamente enfocado a partir de qué edad se podría suscribir algún tipo de paquetes de estos de pensión voluntaria. Mire, los planes de pensión voluntaria, imagínense que se pueden suscribir a partir de los 15 años. Uh-huh. A la edad de los 15 años ya cualquier persona los puede suscribir. Uno también se los puede abrir también a los hijos menores de 15 años, digamos, menores de 15 años, le puede abrir, aunque se lo abre en nombre obviamente de él, pero en realidad el tema está para abrirse a muy temprana edad. Uh-huh. Que dicho sea de paso, ese es el éxito de esos planes de pensión voluntaria, porque uh-huh. es abrir un sistema de ahorro desde una edad 15, 18 años y pensándolo al momento de la pensión, que como vemos aquí, en el caso de los hombres es a los 62 años, en el caso de las mujeres es a los 59 años, ya estamos hablando prácticamente de 45, 47 años de ¿cómo se llama?, de ahorro, uh-huh. Lo cual hace que las cuotas que se tengan que aportar son bastante bajas, ¿verdad? Además es un regalazo, ¿verdad? Claro. Dar eso, ¿verdad? Un hijo, 3,17. Hoy en día es un regalazo. Sí, claro. 3,17. Vamos a la siguiente llamada. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Cristina, de Turrialba. Doña Cristina, muchas gracias por llamarnos y qué lindo oírla desde Turrialba. Adelante. Una consultita. Es que yo pagaba el seguro de trabajador independiente. Uh-huh. Pero cuando yo me pensioné por la anticipada. Uh-huh. Y bueno, la caja se dio cuenta que yo trabajaba porque yo tenía un negocio. Y ellos me exigieron pagar el seguro, ¿verdad? Y yo quiero saber, ¿esa pensión la pueden ajustar o queda así como? No, vamos a ver, si usted la hizo anticipada, ¿a qué se refiere? ¿Anticipada en cuanto a la edad o que también incorporó? No, antes de edad. Ok, pero le aplicaron una reducción de la pensión normal. Sí. Bueno, vamos a ver, aquí hay que explicar un concepto, ¿verdad?
si uno tiene, digamos, si uno cumple la edad y cumple las cuotas para pensionarse, existe un monto específico de pensión. Uno puede adelantar la pensión, o sea, anticiparla, pero si tiene un exceso de cuotas, por decirlo de alguna manera, ese anticipo de la pensión a cierta edad significa que va a recibir la misma pensión como si cumpliera los requisitos de edad y de pensión. Pero hay un tercer elemento, que es que yo anticipo la edad de pensión, no tengo la totalidad de cuotas requeridas para anticipar la pensión, pero sí tengo más del mínimo necesario, que en este caso son 300 cuotas. Entonces me dan una pensión, pero con una reducción, lo que se llama una pensión reducida. Entonces, si aquí lo que se hizo fue un anticipo de su pensión puro, no existiría reajuste de la pensión. Pero si ese anticipo de la pensión fue acompañado de una pensión reducida y usted ya luego se puso al día en las cuotas, ahí probablemente sí cabría la posibilidad de que tenga un reajuste de su pensión. No, pero las cuotas sí yo las tenía, lo que no tenía era la edad. Sí, que las cuotas la tenían, no tenía la edad. Sí. Entonces ahí no habría reajuste, porque no le hicieron una pensión reducida, sino que fue pura y simple anticipada. Ok. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted, 3:20, Giselle. Sí. Tenemos más llamadas. Más llamadas. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Ahí lo tenemos. Muy buenas tardes. Aló. Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, buenas tardes. Adelante, por favor. Sí, Arián Gamboa, para servirle, para hacerle una consulta. Adelante. Sí, trabajé aproximadamente 5 años con una empresa devengando... ¿Me escucha? Sí, la escuchamos. Adelante. Sí, devengando un salario aproximado de 2.400.000, 2.500.000. Se me reportaba a la caja solo 300.000 colones. Donde puse, bueno, la queja a ver si había un ajuste de que me pusiera mi salario real. Pues sí, pasó lo que siempre pasa, que prescindieron de mis servicios. Yo pongo la denuncia en la caja y me la aceptan, todo muy bien, pero me dicen que están revisando apenas los expedientes del 2012, que lo mío tiene que esperar como 3 años. ¿Hay alguna opción de recurrir a otra, no sé, que ustedes me ayuden en eso para que me orienten un poquito? Sí, bueno, muchas gracias por su consulta. Bueno, yo creo que usted hizo lo correcto, ¿verdad? Que fue denunciar eso, porque efectivamente esa diferencia de ingresos reportado afecta necesariamente el tema de la pensión. El curso de la investigación indudablemente lo tiene que llevar la Caja Costarricense del Seguro Social. Si bien es cierto, ellos son autónomos y ellos tienen, ¿cómo le explico? Establecen sus requisitos de tiempo. También hay legislaciones paralelas, ¿verdad?, que prevén por lo que se llama la eficiencia en el servicio en el sector público. De manera tal que yo le recomiendo que ¿cómo se llama?, que contacte a la Dirección de Contralorías de Servicios, pero no de la Caja, sino la que está adscrita al Ministerio de Planificación. Okay. Porque es una institución donde todos los contralores de servicio tienen que ver con ello. ¿Por qué eso le da? Porque ya lo que tiene que buscar ahorita es que se promueva una velocidad de respuesta a una consulta, pero saliendo del ¿cómo se llama?, de los límites que establece la propia institución. Ok, son las 3:23 p.m, creo que nos queda espacio para 2 llamadas al 905-222-0000. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Sí, muy buenas tardes, Luis Barrantes, de La Abuela. Luis, gracias por llamar, adelante por favor. Gracias, lo felicito por el programa. Gracias, adelante. Una pregunta, el señor mencionaba ahora el tema de la anticipación de la pensión. Quería saber si uno tiene las cuotas ya cumplidas, ¿cuánto tiempo puede anticipar esa pensión? Bueno, en el caso de los hombres, que la edad de pensión es a los 65 años, lo puede anticipar a los 61 años y 11 meses. De ahí no se puede anticipar más, aunque uno tenga más cuotas. Exacto. Don Luis, ¿le queda claro? Claro, muchísimas gracias. Gracias, don Luis. 3:23 p.m, y vamos con la última consulta, Isabel. Así es, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes.
¿Con quién Sí, tenemos mire, el gusto? es que se me cortó la llamada, muy interesante que el señor me está diciendo que la Contraloría en el Ministerio de Planificación. Sí, exactamente. ¿Alguna otra opción? Porque es que a mí lo que me preocupa es que en estos 2 o 3 años eso mío se diluye ahí y que no pase nada. Vea, es lo único que yo le podría recomendar. Aparte de que usted, a ver, ¿cómo le explico? Y sin que esto se me malinterprete, ¿verdad? Porque no es un tema digamos, de entrar en una polémica con otra institución. Pero aparte de eso que le acabo de decir, yo creo que sí es importante que usted, al menos mensualmente, de una manera formal, pida avances sobre el estado de su gestión, pero ahí sí directamente con la Caja Costarricense del Seguro Social. Es decir, usted tiene que tener también evidencia. Es importante que usted mantenga evidencia formal. Cuando yo me refiero formal es que utilice medios como el correo electrónico, como cartas formales donde usted tenga sellos de recibido o que usted pueda demostrar que envió el documento, para que haga constar donde usted mensualmente está preguntando sobre ello, indistintamente de la respuesta que le dan. ¿Por qué? Porque eso le va a dar garantía a usted de que eso nunca se puede diluir, porque eso lo va a mantener vigente y a la vez usted mismo se va a encargar de mantenerlo vivo. Yo lo hago regularmente, eso es en la sede de Heredia. Lógicamente que la ineficiencia es total o tienen demasiado trabajo. Yo le digo a la persona que me atiende que yo lo quiero darle seguimiento para que después no digan que fui notificado, que nadie contestó, que no me pudieron localizar, porque el decir del empresario con el que yo trabajaba es que es una empresa muy grande y que yo eso de antemano lo tengo perdido. ¿Ya? Cuando yo tengo mis constancias salariales, tengo todos los reportes en tributación, todo lo tengo muy documentado. No, yo lo que sí le puedo decir es de que estoy seguro que eso también es interés de la caja, porque eso va en beneficios de ellos. Es decir, así como a ver si me explico mejor. Ese trámite que usted hizo, entiendo, pero es que viera que han mostrado un desinterés total cuando me dicen en donde me atienden muy amable en la sede de Heredia, me dicen, mande una nota a nuestro director, la persona encargada, y hasta ahí llego. La señora que me atiende, me dice, señor, hay una lista de espera interminable, vamos por el año 2012, y como quien dice, póngase en fila. Sí. Es increíble la desmotivación que hay para una supuesta denuncia, más si uno está muy documentado. Pero yo también le recomiendo otra salida, Marco, y es la Sala Constitucional. También. Ya cuando usted presenta, hay dos, la Defensoría de los Habitantes y la Sala Constitucional, tomando en consideración que la gente que le responde a eso es funcionario público. Entonces ahí aplicaría para la Defensoría, que es muy rápida, y para la Sala Constitucional, que también es muy rápida. Y ninguna de las dos le sale caro, porque las dos son gratuitas. Inclusive si usted va a la sala, normalmente hay un asistente que le dice, señor, ¿usted de qué se viene a quejar? Y lo ayudan a armar, digamos, el amparo, o en la Defensoría. Perfecto. Muchísimas gracias, más bien. Muy amable, muchas gracias. Feliz tarde. Son las 3 de la tarde con 27 minutos. Don Marco, muchas gracias por venir. No, más bien, muchísimas gracias a ustedes y a los radioescuchas que estuvieron atentos a cómo se llama, a estas preguntas. Recordarles que pueden llamarnos al 2212-0900 o escribirnos, entrar a la página www.benevital.com, escribirnos, hacernos cualquier consulta, pues, o escribirnos a la dirección de correo benevital@bncr.fi.cr si hubo alguna consulta importante, inmediata, que quieren resolver y que tal vez no pudieron ingresar al programa. Bueno, don Marco, muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a despedir la sección y regresamos para despedir matices. Un experto de BN Vital nos acompañará todos los miércoles para responder sus dudas en temas de pensión. BN Vital, su futuro en las mejores manos. con 28, nos vamos de matices. Gracias, Giselle, por estar hoy acá y planear todos los programas de la semana. Feliz fin de semana, muchas gracias. Pocas veces uno al aire le reconoce a los compañeros de trabajo el trabajo, así que gracias y felicidades. Muchas gracias, Randall. También es el director de todo esto.
Sí, gracias a Dios. Tengo un equipo como el que tengo. 3:28. Nos vamos a la pausa. Nos vamos y regresamos el lunes a las 2 de la tarde con un programa súper interesante. Feliz tarde. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Una producción de Noticias Monumental.